Existe un punto de quiebre en la vida de todo ser humano, un momento donde el ruido se detiene, donde las justificaciones se agotan y donde la esperanza de ser entendido finalmente se desvanece. No llega con fanfarrias ni anuncios, llega en silencio, como una sombra que se extiende lentamente sobre todo lo que alguna vez creíste importante. Y cuando ese momento te alcanza, algo dentro de ti se apaga para siempre. Pero no es el final, es el comienzo de una versión tuya que nadie podrá reconocer, que nadie podrá manipular, que nadie podrá detener. Este no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Es una acumulación lenta y constante de decepciones, traiciones y abandonos. Cada palabra que pronunciaste y que nadie escuchó. Cada esfuerzo que hiciste y que fue ignorado. Cada vez que fuiste transparente y te respondieron con indiferencia. Todo eso se va acumulando en algún rincón oscuro de tu ser, hasta que un día, sin previo aviso, algo se rompe. Y cuando se rompe, no se puede reparar, porque ya no quieres repararlo, porque entendiste que lo que se rompió era la cadena que te mantenía atado a un mundo que nunca te valoró. La mayoría de las personas vive toda su vida esperando ser vistas, buscando validación, rogando por amor, por respeto, por un simple gesto de reconocimiento. Y en ese proceso se pierden a sí mismas, se convierten en marionetas emocionales, en seres que reaccionan en lugar de actuar, que obedecen en lugar de decidir. Pero tú ya no estás ahí, algo en ti cambió, ya no estás buscando aprobación. Ya no estás suplicando por un espacio en la mesa. Ya no estás esperando que alguien te rescate o te comprenda, porque finalmente entendiste que nadie lo hará. Y esa comprensión, aunque dolorosa, es lo más liberador que te pudo haber pasado. Cuando ya no te importa nada, no es porque te volviste insensible, es porque desarrollaste una claridad brutal sobre lo que realmente vale la pena. Es porque dejaste de desperdiciar tu energía en batallas que no son tuyas, en relaciones que te drenan, en expectativas que jamás se cumplirán. Ahora sabes distinguir entre lo esencial y lo superfluo, y esa distinción te da un poder que pocos comprenden, porque mientras el resto del mundo se debate en el caos de la necesidad, tú caminas con la serenidad de quien ya no necesita nada de nadie. Este estado no es frialdad, es lucidez, es ver el mundo tal como es, sin los filtros de la ilusión, sin las capas de autoengaño que nos venden desde pequeños. Es aceptar que la vida no es justa, que las personas no siempre actúan con buenas intenciones, que el esfuerzo no siempre es recompensado y que el amor no siempre es correspondido. Pero en lugar de hundirte en la amargura, eliges algo diferente. Eliges la autonomía emocional. Eliges construir tu propia fortaleza interna. Un lugar donde nadie pueda entrar sin tu permiso. Donde nadie pueda herirte sin que tú lo permitas. La transformación comienza cuando la rabia se agota. Durante años acumulaste ira. Gritaste en silencio. Te quejaste con quien quisiera escucharte. Pero nadie hizo nada. Y entonces, un día, la rabia simplemente desaparece, no porque encontraste paz, sino porque te diste cuenta de que la rabia ya no sirve de nada. Gritar no cambia nada, quejarse no resuelve nada, y seguir esperando que los demás cambien es una forma sofisticada de autodestrucción. Así que dejas de gritar, dejas de quejarte, y ese silencio, ese nuevo silencio, es aterrador para quienes te rodean. Porque ya no pueden leerte, ya no pueden predecirte, ya no pueden controlarte. Cuando el grito desaparece, lo único que queda es la mirada. Una mirada que ya no suplica, que ya no pide, que solo observa y mide. Una mirada que incomoda, que perturba, que anuncia algo que el mundo no puede nombrar. Es la mirada de alguien que ha cruzado un umbral emocional, alguien que ya no pertenece al mismo juego que los demás. Y esa mirada, aunque silenciosa, es peligrosa, porque revela que ya no eres parte del rebaño, que ya no obedeces las mismas reglas, que ya no respondes a los mismos estímulos. El mundo te empieza a mirar diferente.
Aunque no cambies tu apariencia, aunque sigas siendo el mismo físicamente, algo en tu energía ya no vibra igual. Esa vibración de necesidad, de hambre afectiva, de ansiedad por conexión, ya no está. Y eso asusta, porque quien no necesita es libre. Y quien es libre es incontrolable. Te conviertes en una presencia extraña, no por lo que dices, sino por lo que callas, no por lo que haces, sino por lo que ya no toleras. Tu silencio ya no es pasividad, es una forma de poder, una estrategia inconsciente, una declaración de guerra silenciosa contra todo lo que antes te dañaba. La gente lo percibe de inmediato. Ya no reaccionas igual, ya no te hieren con las mismas palabras, ya no te atrapan con las mismas manipulaciones. Y entonces, sin quererlo, sin planearlo, empiezas a imponer respeto. Porque en un mundo donde todos imploran atención, tú ya no la necesitas. Donde todos suplican amor, tú ya no lo mides igual. Donde todos se arrastran por pertenecer, tú caminas solo. Y eso exactamente, es lo que te hace peligroso. No porque busques venganza, no porque seas violento, sino porque te has desactivado emocionalmente del sistema. Y eso rompe la lógica del mundo. Desde pequeños nos enseñaron a necesitar. Necesitar amor, necesitar aprobación, necesitar éxito, necesitar validación. Cada deseo mal gestionado se convirtió en una cadena invisible. Y con el tiempo, terminamos siendo esclavos de lo que ansiamos. Esclavos del amor de una pareja que nunca nos valoró. Esclavos de la aprobación de un padre que nunca estuvo presente. Esclavos del respeto de una sociedad que jamás nos aceptará por completo. Pero llega un momento en que te das cuenta de que todo eso era una ilusión, un teatro de máscaras, y entonces ocurre algo profundamente liberador. La necesidad muere. No muere porque finalmente lo obtuviste todo. Muere porque renunciaste a seguir mendigando, porque entendiste que el precio de necesitar es perderte a ti mismo. Y ya no estás dispuesto a pagarlo. Ahora actúas por elección, no por carencia. Ya no buscas amor, lo entregas si quieres. Ya no persigues respeto, lo emanas desde tu sola presencia. Ya no ansías reconocimiento, porque lo único que buscas es coherencia. Y cuando la necesidad muere, el mundo se vuelve un lugar diferente. Ya no te arrastra, ya no te sacude, ya no tiene ganchos para clavarse en tu alma. Observa cómo cambia tu entorno cuando te despegas. Las personas que antes te usaban ahora se sienten incómodas. Las que te subestimaban ahora dudan. Las que te ignoraban comienzan a buscarte. ¿Por qué? Porque el desapego no es frialdad, es autoridad emocional. Y eso es raro, eso es escaso, eso es valioso. El desapego no es ausencia de amor, es presencia de conciencia, es amar sin poseer, es dar sin perderte, es estar sin depender. Y esa forma de estar en el mundo se siente peligrosa para quienes aún viven atrapados en su necesidad. El sistema en el que vives se alimenta de tu necesidad. Necesidad de pertenecer, de ser visto, de tener éxito, de estar acompañado. Cuanto más necesitas, más fácil eres de manejar. Te vuelves un esclavo funcional, un buen consumidor, un ciudadano silencioso. Pero cuando dejas de necesitar, cuando te reconstruyes desde la autonomía radical, cuando entiendes que la única fuente real de seguridad está en tu propia estabilidad interior, eres libre. Y esa libertad es peligrosa, no porque haga daño, sino porque rompe las reglas de un mundo basado en la adicción emocional. El desapego te da una ventaja silenciosa, te permite actuar sin miedo, negociar sin ansiedad, amar sin ceder tu dignidad, decidir sin necesidad de aprobación. Es desde ahí que surge el verdadero poder, no el poder de dominar a otros, sino el poder de no ser dominado por nadie. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que el desapego es arrogancia, que es frialdad, que es insensibilidad, pero no lo es. El verdadero desapego es un estado superior de claridad. Es elegir desde la conciencia, no desde el impulso. Es saber quién eres, aunque nadie te aplauda. Es mantenerte en pie, aunque todos te den la espalda. Cuando ya no tienes miedo a perder, no solo eres libre, eres letal. La mayoría de las personas no vive,
negocia con el miedo. Cada decisión, cada palabra, cada relación está atravesada por la ansiedad de perder algo. Una oportunidad, una persona, una imagen, una posición. Ese miedo es el freno invisible de la existencia. Es lo que hace que calles cuando deberías hablar, que permanezcas donde ya no hay respeto, que aceptes lo inaceptable. Pero ¿y si ese miedo desaparece? ¿Y si un día despiertas y descubres que ya no te importa perder lo que antes te definía? ¿Y si tras ver caer todo lo que creías necesario, sigues en pie y te das cuenta de que sigues siendo tú? Ese día nace la frialdad estratégica. No es frialdad emocional, no es cinismo, no es desconexión. Es una distancia lúcida entre tú y el mundo, una capacidad de ver sin reaccionar, de escuchar sin enredarte, de decidir sin vacilar. Ya no tomas decisiones desde la carencia, sino desde el cálculo. Ya no actúas para sobrevivir, sino para impactar, porque quien ya no teme perder, no actúa por impulso, actúa por visión. Y esa frialdad no es insensibilidad, es poder. El poder de responder sin necesidad de demostrar. El poder de retirarte sin necesidad de explicar. El poder de mirar a cualquiera a los ojos sin parpadear. Antes te desgastabas emocionalmente en cada batalla. Luchabas por convencer, por explicar, por complacer. Ahora ya no. Ya no estás para demostrar quién eres, porque sabes que quien no lo ve, no merece verlo. Ya no persigues, ya no justificas, ya no reaccionas, calculas, seleccionas, decides, y lo haces con la calma de quien no está desesperado. En un mundo adicto a la reacción, tu frialdad es un código de guerra, un lenguaje que los inseguros no entienden, pero temen, porque quien no reacciona no puede ser manipulado, y quien no puede ser manipulado es impredecible. Y lo impredecible es peligroso. Observa cómo se invierte el juego. Antes tú temías perder a los demás. Ahora son los demás quienes temen perderte. Antes te desvivías por mantener vínculos que te drenaban. Ahora tú decides si permites el acceso o no. Esa es la fuerza de quien ya no teme perder. Ha dejado de pedir permiso para existir. La frialdad estratégica no te aleja de los demás. Te protege, filtra, preserva tu energía. Ya no entras en discusiones inútiles. Ya no das explicaciones a quien no las merece. Ya no te desgastas por encajar donde no perteneces. No es orgullo, es eficiencia emocional. Es la economía de quien sabe que su paz no es negociable. Desde niños, nos enseñaron a asociar el valor moral con la culpa. Si no haces esto, decepcionarás a tus padres. Si no obedeces, eres una mala persona. Si no cedes, eres egoísta. Y así, a fuego lento, fuimos moldeados emocionalmente para ser funcionales, sumisos, obedientes, controlables. La culpa fue el arma perfecta, porque la culpa paraliza. La culpa nos hace retroceder aunque tengamos razón. Nos hace callar aunque estemos heridos. Nos hace aceptar lo injustificable por miedo a parecer malos. Pero llega un momento en el proceso de transformación interior donde todo eso se cae. Y descubres algo inquietante. Muchas de las cosas por las que te sentías culpable fueron programadas para que nunca fueras libre. Ese es uno de los puntos más temidos por el sistema emocional que nos rodea. El instante en que dejas de pedir perdón por existir. Cuando dejas de sentir culpa por cortar lazos con personas tóxicas, poner límites duros, decir que no sin justificarte. Elegir tu paz por encima de la aprobación social, priorizar tu tiempo, tu energía, tu camino. Y el mundo no sabe qué hacer contigo, porque ya no puedes ser domesticado. Ya no puedes ser manipulado con lágrimas, reproches o chantajes morales. Muchos dirán que cambiaste, que ahora eres duro, distante, egoísta, pero lo que realmente están diciendo es que ya no pueden controlarte como antes. Porque antes eras el que cedía, el que cargaba culpas ajenas, el que se culpaba por no ser suficiente, por no dar más, por no salvar a todos. Y ahora simplemente no lo haces más. No se trata de convertirte en una roca insensible,
Se trata de dejar de cargar el peso del mundo en tu espalda rota, de no convertir cada conflicto ajeno en una cruz personal, y eso para muchos es imperdonable, porque deja al descubierto su juego, porque ya no puede ser usado como excusa, ni como escudo, ni como salvador. La culpa fue el anzuelo que te hacía regresar al rol de mártir, ese rol donde dabas todo y recibías migajas, donde eras el fuerte, pero siempre terminabas destruido. Y cuando ya no sientes culpa, rompes ese rol. Ya no eres el reparador universal. Ya no estás disponible 24 horas al día para el drama de los demás. Ya no entras en dinámicas donde tu valor depende de cuánto te anules. Y entonces el mundo reacciona, se incomoda, se enfurece, te acusa. Porque quien ya no siente culpa ya no puede ser arrastrado de vuelta al infierno emocional del que salió. Prepárate para eso. Prepárate para perder gente, para escuchar que te volviste frío, que ya no eres el mismo. Porque es cierto, ya no eres el mismo. Y eso es exactamente lo que tenías que lograr. Un hombre o una mujer que ya no siente culpa innecesaria, que se limpió la conciencia de programaciones emocionales heredadas, que eligió su centro por encima de su pasado, es una figura que el sistema no puede absorber, porque no le debe nada a nadie, porque no acepta culpas que no son suyas, porque no se arrodilla ante demandas emocionales disfrazadas de moral. Esa es la nueva postura, no es arrogancia, es claridad, no es insensibilidad, es justicia interna. El último paso no es romperte, es aceptar lo que te convertiste después de romperte. Ya no eres luz buscando redención, eres sombra, y eso es libertad. Ser sombra no significa ser maligno. Significa haber integrado la oscuridad. Significa que dejaste de escapar de tu parte más cruda, más real. Ya no te escondes de lo que sientes. Ya no reprimes tu rabia, tu ambición, tu deseo de poder. Los miras, los reconoces, los canalizas, porque entiendes que la sombra que no se abraza te controla, pero la que se acepta te vuelve indomable. Convertirse en sombra es aceptar que ya no encajas en el molde del hombre bueno, del hombre dócil, del hombre predecible. Has visto demasiado, has perdido demasiado, has sentido el filo de traiciones, humillaciones, decepciones, y ahora lo usas como escudo y también como espada. La sombra no grita, pero se hace sentir. No necesita justificar sus límites, los impone con su sola energía. Ya no necesitas defenderte. El aire cambia cuando entras en un lugar. Tu silencio pesa. Tu mirada incomoda, tu presencia desestabiliza, porque el mundo reconoce instintivamente a alguien que ya no puede ser manipulado. Y es ahí donde ocurre algo extraordinario. La libertad real, esa que no se compra ni se otorga, solo se conquista con heridas. Ahora ya no estás sujeto a expectativas externas. No te defines por etiquetas, no vives para ser querido ni para ser entendido. Solo eres crudo, real, íntegro, y esa integridad no tiene sonrisa obligatoria, no busca aplausos, no se disfraza de humildad falsa. La sombra no pide permiso, camina a su ritmo, habla poco, hace mucho, y cuando habla, corta. Y eso no es maldad, es exactitud, es haber eliminado todo lo innecesario. Ahora eliges a quién dejar entrar, a quién mirar, a quién entregar tu tiempo, tu cuerpo, tu energía. No por miedo, sino por respeto a ti mismo. Eres tu propio templo, tu propia ley, tu propio centro interno. Sí, algunos se alejarán, otros intentarán desacreditarte, otros te idealizarán sin comprenderte, pero tú ya no necesitas explicarte, porque la sombra no busca luz, busca autenticidad. Y has llegado al lugar donde el juicio del mundo no te toca, donde el rechazo no te mueve, donde la soledad ya no es un castigo. Es tu territorio natural. La sombra no es destrucción, es protección, es contención. Es la versión definitiva de ti mismo, despojada de máscaras y debilidades aprendidas. Y ahora lo entiendes. Todo el dolor, el abandono, las pérdidas no eran castigos, eran purificaciones. Te estaban preparando para esto, para vivir sin pedir nada, sin rogar amor, sin buscar pertenencia, porque ya perteneces a ti. Ahora eres sombra, y la sombra no se puede controlar, no se puede encerrar, no se puede poseer, y por eso
Por eso, exactamente, te has vuelto verdaderamente libre. Y eso te hace peligroso. Tal vez no eres el héroe. Tal vez nunca lo fuiste. Tal vez eres la sombra que se levanta cuando el héroe muere. Cuando el buen hombre se rompe. Cuando el ingenuo desaparece. Y nace otro tipo de ser. Uno que no se arrodilla. Uno que no necesita testigos. Uno que ya no suplica porque ya entendió quién es. No te quieren libre. Te quieren culpable, predecible, sometido. Y tú lo sabes. Por eso estás aquí. Porque ya no encajas. Porque algo dentro de ti ya cambió. O está por cambiar. Si este mensaje resonó en ti. Si sentiste que estas palabras no fueron escritas para todos, sino para ti específicamente, entonces ya estás en el camino. Y ese camino no tiene retorno, porque una vez que despiertas, una vez que ves la matriz emocional que te mantenía atrapado, ya no puedes volver a dormir. Este es el momento donde decides si te quedas en la zona de confort de la necesidad, del miedo, de la culpa, o si cruzas el umbral hacia la versión más poderosa, más libre y más auténtica de ti mismo. Una versión que no pide permiso, que no busca aplausos, que simplemente existe con la fuerza silenciosa de quien ya no tiene nada que perder y todo por ganar. Porque cuando ya no te importa nada, paradójicamente, todo empieza a importar de una forma diferente. Ya no buscas llenar vacíos, buscas construir desde la plenitud. Ya no reaccionas desde el miedo, actúas desde la visión. Y eso exactamente, es lo que te convierte en alguien peligroso. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en ti ya reconoció esta verdad. Tal vez acabas de cruzar ese umbral, tal vez estás a punto de hacerlo, o tal vez llevas años caminando en la sombra y solo necesitabas escuchar que no estás solo. Este canal existe para recordarte quién eres cuando ya no tienes que fingir, para mostrarte que la verdadera fuerza no está en complacer, sino en ser. Suscríbete si sientes que este mensaje no fue solo un video, sino un llamado interno. Activa la campana para que cada vez que subamos contenido, te llegue el recordatorio de que no estás hecho para encajar, sino para trascender. Y si este video te removió algo, compártelo con alguien que también esté despertando, porque la transformación real no se vive en silencio. Se comparte con quienes están listos para escuchar. Nos vemos en el próximo video, o mejor dicho, nos vemos en las sombras, donde realmente empezamos a ser nosotros mismos.